Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice así: escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos es fácil entender que el Señor Jesús aquí se dirigía a los dirigentes del pueblo de Israel, se dirigía a los conocedores de las escrituras, conocedores de lo que conocemos nosotros como, no como solamente el Antiguo Testamento, pero de una manera muy especial como el Torá o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, a los conocedores de la palabra de Dios, o sea, al pueblo, a los dirigentes entre el pueblo de Israel. Y a ellos es a los que se dirige el Señor: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero queremos enfocarnos sobre la expresión del Señor que nos dice: escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras es muy diferente a simplemente leer las escrituras, porque todos podemos leer las escrituras, pero son muy pocos los que se detienen a escudriñar las escrituras. Entonces nosotros tenemos que aprender a escudriñar las escrituras, porque si no tomamos esto de nosotros mismos, la iniciativa, entonces nosotros mismos podríamos, sin darnos cuenta, ignorar el mandamiento establecido por nuestro Dios, que es el de seguir escudriñando las escrituras, a escudriñar. Y menciona porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. También una de las cosas que se nos puede hacer muy fácil es el llegar a creer o pensar que escudriñar solamente son para los líderes o para los pastores o para alguien que tiene un llamamiento en ser dispensador de la palabra de nuestro Dios. Pero no es así. Es completamente diferente. El escudriñar la palabra de nuestro Dios es para todos. No es solamente es para uno, ya que escudriñar es como examinar algo, examinarlo con muchísima atención, o tratar de averiguar o buscar los diferentes detalles manifiestos de algún escrito o de alguna expresión. Entonces, cada uno de nosotros se nos da la encomienda ahora, como pueblo de Dios, como cristianos, entre la iglesia, también el que escudriñemos la palabra de nuestro Dios. No solamente al pueblo de Israel, que el Señor Jesús se dirigió en aquel entonces, sino que ahora también tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nosotros también como iglesia. Y se nos dice también que debemos de mantenernos escudriñando las escrituras, o sea, examinarlas, inquirir o averiguar. Deseamos de escudriñar o buscar cuidadosamente en las escrituras. Y entre las cosas que tenemos que buscar es cuál es el deseo de Dios hacia nosotros, y lo podemos encontrar solamente en la palabra de nuestro Dios, porque nos es muy importante que tengamos de Dios la inspiración y el deseo de escudriñar su palabra. Cuando nosotros leemos la definición, como mencionamos en parte, de lo que se refiere escudriñar, ya dijimos que es examinar. Entonces nos es importante entonces que nosotros entendamos que escudriñar la escritura, vamos a poder nosotros a ir a entender cuáles son los preceptos de nuestro Dios. Ahora, la escritura, la palabra de Dios, no se puede solamente escudriñar con intelecto solamente humano, sino que tiene que venir primeramente por el deseo de conocer a Dios y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si buscamos la palabra
escudriñar. Y miramos que en el Antiguo Testamento la palabra se refiere en muchísimas formas en el efecto que ocasiona la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, nos dice que la palabra de Dios es medicina. Entonces, cuando nosotros vamos cada día buscando y sondeándonos en la palabra de nuestro Dios, podemos ir encontrando entonces bastantes beneficios en los cuales nos van a ayudar, nos van a sanar de nuestras dolencias, nos van a sanar de nuestros problemas, nos van a sanar de nuestros conflictos y nos va a fortalecer en nuestras debilidades, nos va a inspirar en medio del desánimo y nos va a restaurar las energías en medio del agotamiento. Cuando escudriñamos la palabra, o sea, cuando averiguamos en la palabra de nuestro Dios, porque ahí es donde encontramos en realidad todos los beneficios que de Dios se nos otorga. Están escritos en la palabra, pero hay que sondearlos, hay que buscarlos. Aquí como aquel que anda buscando tesoros en el mar, de igual manera nosotros tenemos también que en la palabra de nuestro Dios, que es profunda, debemos también que sondearnos y buscar, ¿ya?, cuidadosamente encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Decía que la voluntad de Dios para nosotros es otorgarnos unción de su Espíritu para que nos guíe a toda verdad. En su palabra encontramos también el perfecto amor de Dios hacia nosotros. La misma palabra nos declara diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde vamos nosotros a sacar a conclusión esto? Cuando escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Y también la palabra de Dios nos dice que la fuerza está en Dios. Todo lo que nosotros como humanamente necesitamos aquí para caminar fervientes en Dios, lo encontramos en la palabra, pero tenemos que sondearlo en ello. Ahora, nos es muy importante que nosotros aprendamos a cómo escudriñar la palabra del Altísimo. Primeramente, debemos nosotros de prefijar un tiempo o un horario al estudio de la palabra de Dios, a la escritura, a tomar tiempo para escudriñarla, para leerla, escudriñarla y desarrollar así nosotros una vida espiritual. Y nosotros debemos de aprender a darle prioridad a ese espacio de tiempo en el cual debemos de meditar para sentarnos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, las escrituras. Así como tenemos espacios de tiempos para trabajar, para comer, para dormir, para entretenernos, etcétera. También así tenemos nosotros que redimir tiempo para escudriñar las escrituras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser más eficaces o sacar más provecho en nuestro bosquejo de los preceptos de Dios en su palabra para nosotros? Primeramente debemos de orar todo el tiempo antes de sentarnos a leer o escudriñar la escritura, orar y pedirle a nuestro Dios que nos ilumine nuestra mente para encontrar lo que humanamente nosotros aquí necesitamos para estar fortalecidos espiritualmente y seamos guiados por el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude también para que nosotros deleitarnos, o sea, tener un deleite en la palabra de nuestro Dios, en lo que es la escritura, para que ese deleite nos impulse a seguir buscando y seguir atesorando tesoros de conocimiento que vamos adquiriendo a través del bosquejo, o sea, de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y cuando estamos escudriñando, detenernos y meditar en aquellas cosas en las cuales sabemos que Dios está tratando con nosotros. La meditación es algo muy importante en la palabra de nuestro Dios. Y otra de las cosas que debemos para ser eficaces y sacar el provecho a lo máximo en el escudriñar de las escrituras es que lo que de Dios encontramos en su palabra, retenerlo y a la misma vez también aplicarlo cada día a nuestras vidas. Y así cuando nosotros lo aplicamos nos vamos a ir relacionando
con los preceptos de nuestro Dios y con nuestra vida humana. Porque aquí como seres humanos tenemos muchas relaciones, muchas cosas en las cuales por falta de madurez o por X razón podemos tener relaciones o malas relaciones de interactuar con alguien en una manera que no es correcta. Pero cuando buscamos en la palabra de nuestro Dios, vamos a ir encontrando y aplicándolo en nuestras vidas. Entonces nuestras relaciones van a seguir siendo productivas. Y así vamos a ir cada uno de nosotros metiéndonos más a la palabra de nuestro Dios. Decía que una de las cosas importantes que debemos de hacer es orar antes de empezar al estudio de la palabra de Dios o escudriñar la palabra. Pedirle a nuestro Dios que nos dé de su espíritu, que nuestro Dios despeje nuestra mente de todos los quehaceres que aquí tenemos y nos ayude Él a comprender continuamente lo que estamos leyendo en su bendita palabra. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, así como Santiago menciona diciéndonos que si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios y nos aire y Él nos dará en abundancia. ¿Cuáles son las cosas que debemos de pedirle a nuestro Dios? Señor, danos sabiduría para poder estudiar tu palabra y poder recibir lo que necesitamos dentro de tu palabra. Creo que todos necesitamos de una forma u otra la guianza y la dirección de nuestro Dios en nuestro tiempo de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Ahora decíamos que cuando escudriñamos la palabra vamos a ir encontrando los deseos de Dios para nosotros. Porque cuando no se lee la palabra no vamos entendiendo cuáles son los deseos de Dios hacia nosotros. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestro llamamiento? ¿Qué son las promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros sacamos cuando caminamos como pueblo de Dios? Cuando solamente nosotros nos limitamos solamente a escuchar sin retenernos a escudriñar la palabra, que tenemos el privilegio en este tiempo, muy fácil nos podemos ser llevados por ideas, enseñanzas y doctrinas de hombres que no tienen fundamento bíblico. Una de las muchas faltas que tenemos como pueblo de Dios es precisamente eso: la falta de apetito, la falta de anhelo, la falta de deseo, la falta de esforzarnos para escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios. Nos menciona el versículo que escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Parece que en ella tenéis la vida eterna. Creo que la misma palabra de nuestro Dios es Dios mismo en su palabra, y Dios mismo es la vida eterna. Entonces la palabra es vida, la palabra es vida y vida eterna. Entonces vamos nosotros a esforzarnos y a pedirle a nuestro Dios que nos siga dotando de ánimo, de deseo, de fortaleza para mantenernos nosotros escudriñando las escrituras. Entre los muchos escritos que yo tengo revistas de La Voz de los Mártires y de otros diferentes tipos de grupos que se dedican a ayudar en diferentes partes del mundo a nuestros hermanos que se encuentran en países del tercer mundo o que están en persecución. Y entre muchos testimonios que encontramos de ellos, es que cada uno de ellos se fortalecía en textos memorizados de la palabra de Dios en espacios de tiempo que ellos tomaron para escudriñar las escrituras. Entonces, esta porción escritural los guardó en su fe en la prisión. Mencionan de que fueron guardados en medio de los azotes y en medio aún también de la muerte, que experimentaron la muerte de sus seres queridos, pero mensajes en la palabra de Dios que escudriñaron y memorizaron, los guardó para guardar su fe en medio de muchas aflicciones. Entonces tenemos una prueba maravillosa entre los muchos mártires de este tiempo
en los cuales siguen padeciendo en otras partes del mundo, que lo que los ha ayudado, los ha guardado es el haber invertido tiempo en escudriñar las Escrituras. Y así también nosotros debemos de dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras, porque lo único que nos va a consolar, lo único que nos va a fortalecer, lo único que nos va a guardar activos, anhelosos y deseosos de permanecer hasta el fin de nuestros días, si es que tuviésemos que pasar por situaciones difíciles, es la memorización de la palabra de nuestro Dios. El haber escudriñado, el habernos sondeado, el haber hecho bosquejos cuidadosamente de las promesas de Dios hacia nosotros en su bendita palabra. Tenemos lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y en cada una de las letras de este bendito libro maravilloso que es la Biblia se encuentran propósitos de Dios para nuestro existir aquí como seres humanos, y también para la maravillosa recompensa que está guardada para nosotros en el tiempo de nuestra partida de este cuerpo, o el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús en gloria, si es que esa fuere su voluntad. Así que sigamos nosotros esforzándonos y no desestimemos el tiempo, el privilegio que tenemos de tiempo todavía de libertad para escudriñar las Escrituras. En otras partes del mundo no tienen ni siquiera la Biblia. Tienen solamente algunas cuantas porciones escriturales, pero en cada porción escritural se sondean y buscan en cada una de ellas los propósitos de Dios en sus vidas. Así que vamos nosotros a tomar esta bendición que tenemos de tener toda la Biblia, el canon sagrado en nuestras manos, y vamos a dedicarle más tiempo a escudriñar, a buscar en la palabra de nuestro Dios cuáles son los preceptos de nuestro Dios, cuáles son los deseos de Dios para nuestras vidas y cuáles son los deseos de Dios para nosotros después de esta vida. En la palabra encontramos vida eterna y encontramos los maravillosos galardones otorgados por Dios a nosotros desde aquí, aunque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Así que mantengámonos fervientes, activos, escudriñando las Escrituras.